¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a una reacción más aquí en su canal de Segarte Podcast. Hermanos, pues primero un chingo de abrazo y corazón. Gracias por estarse suscribiendo al canal. Bueno, pues el día de hoy quiero reaccionar a una canción para mí muy emblemática. Una canción que es de la banda Bastón, que se llama El País de las Maravillas. Donde pues refleja gran parte de este concepto de protesta de los mexicanos, de las incongruencias políticas de nuestro sistema, en el cómo por muchos años vivieron en muchísimos privilegios y cómo era un mundo tan surrealista, ¿no?, en nuestro país. Y que bueno, pues espero que les guste esta video reacción y comenzamos. Hip hop va, hipno en mi boca. Si no la pego es para la otra. Hip hop para toda la tropa. HTC tiene un buen contenido. Quiere tener a todos los artistas unidos. Poco a poco será el más conocido. Soy el fruto que se han comido, pero que está prohibido. C-E-G-A. Muchos podcasts como el de No Hay Más. C-E-G-A. Quiere dar a conocer lo que se vive en la Yacama. Segarte. Hola, amiguitos. Luego, ¿verdad? O sea, esta parte me encanta, cómo entran, o sea, como en este tipo de discurso y el personalizado como un tipo político, donde te va adentrando o te va a ir adentrando en esta narrativa como si fuera un cuento, obviamente pues por la canción que es y por la tipo sátira que quieren darle al País de las Maravillas. Entonces te quieren indagar, ¿no? Más te van adentrando al tema conforme a la narrativa de la canción. Hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices. Bueno, estas primeras frases creo que son muy interesantes porque pues te va adentrando en darte un contexto más que nada histórico de nuestro país, donde pues por años nos hemos acostumbrado tristemente a una explotación de nuestros recursos como individuos laborales, o sea. Y te va adentrando, ¿no? Que a pesar de todo nosotros vivimos felices, pero luego te va a adentrar al contexto, es donde está la crítica, donde dice el por qué somos felices, ¿no? Porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. Vengan conmigo. Será un viaje que no olvidarán, señor. Fíjense, antes de comenzar ya con la canción ya. Esta parte, por muchos años se ha criticado al mexicano por esta cuestión, que también logro entender el por qué el mexicano pues trata de agarrarse de estas cosas como el fútbol, la tele. Bueno, ya en ese tiempo pues era la tele la que imperaba, ahorita ya muchas redes sociales. Pero pues más que nada es una reflexión al cómo nuestro país con muy poco tratamos de superar o tratamos de socavar esta parte de vivir, ¿no?, en la pobreza. Entonces, pues tristemente somos un país tercermundista que a pesar de que la economía ha venido mejorando, pues todavía nos falta mucho, ¿no?, para llegar a estas escalas de estatus social. Te digo, no. Es que estamos muy desorientados, o sea, nos vamos por puras tendencias y por puro de que no, sí, vamos, esta. Y nunca nos sentamos a analizar y ser críticos, tanto constructivamente o destructivamente, pero ser críticos, o sea, pero con una crítica fundada, no porque no me gustó, ¿sí me entiendes? O sea, el mexicano tiende a irse nada más a ir mencionando o irse fraguando ciertas cosas en la mente, a veces sin ningún tipo de argumento. Entonces, y eso tristemente es porque mucha gente sigue nada más lo que mencionan ciertos medios y no se detienen a cuestionar o a analizar profundamente las verdaderas problemáticas de nuestro país. Yo por decir, yo soy muy progresista
progresista en muchos temas, pero luego a veces nos distraemos tanto en esta agenda progresista que te digo, yo simpatizo con ciertas cosas de la agenda progresista, pero también creo que hay cosas más importantes en nuestro país, no porque el otro no sea importante, pero creo que hay cosas que atan a la mayor parte del país que solamente a unos cuantos, ¿no? Entonces, por decir, este tema de la pobreza creo que es fundamental, que salgamos de esta pobreza, porque el salir de la pobreza es el reflejo de muchos problemas sociales que tenemos. Entonces, si no salimos del tema económico, difícilmente vamos a poder, progresar en un sentido social, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿creen ustedes que un trabajador de una fábrica que está viviendo al día está preocupado por cómo llamarle de al lado, si él o ella? Pues no, está preocupado por comer. Entonces, estas cosas, estos contrastes, yo creo que tenemos que centrarlos en una agenda muy real, o sea, cómo sacamos a nuestra gente de la pobreza. Yo creo que eso sería, o es uno de los ejes centrales para poder progresar como país. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas, lugar extraño donde todo es fantasía, donde brindamos satisfechos de mentiras, la tierra de los panchos y de las Ok, aquí pues obviamente es un tema de sátira, entendiendo en el que pues la mayor parte de los mexicanos tenemos como una característica, ¿no?, de nuestros nombres, pero también a la vez dándole la sátira en el tema pues underground, ¿no?, en el tema que luego aquí en vez nos bloquean mucho estos temas, pero pues este tema que se mueve underground en el tema de ciertas sustancias y cuestiones así. Entonces pero pues es un tema más folclórico, ¿no? Es territorio libre y soberano, en mano de villanos, lugar de corrupción, paraíso de los Ok, paraíso de los estos y tristemente, que yo creo que ese es la gran problemática de nuestro país, la corrupción. Porque una cosa ha llevado a la otra, ¿no? O sea, la corrupción ha sido un nicho donde muchos que se han beneficiado del sistema o se han agarrado del sistema han venido, pues obviamente mismos provocando esta corrupción, y que esta corrupción ha llevado a otras cosas, o sea, ha llevado a desvíos de fondos, ha llevado a que este fenómeno de los malos, pues crezca, ¿no? Crezca en nuestro país por décadas. O sea, les estoy hablando que todos estos tipos de agrupaciones grandes, que hacen delitos, se fueron viniendo creciendo a través y a raíz de diferentes épocas, pero más profundamente entre los 80s y los 2000 es cuando se agravó una cosa tremenda. Todavía existía un cierto control, todavía había, yo siento que hasta cierta manera, un miedo a que pues, te reprendieran, te agarraran, cuestiones así. Pero a partir sí del 2006, con todo este tema de Felipe Calderón, pues sí se vio y es muy latente el poder que estos grupos obtuvieron. Hola mis queridos mandatarios, gracias por dejar el barco a punto del naufragio, pero el atole aquí nos gusta con el dedo, para evitarnos la fatiga preferimos el silencio. Exactamente, yo creo que es eso, ¿no? Por muchos años mucha gente que pues hasta cierta manera simpatizamos con todo este tema de la izquierda, se estuvo concientizando, se trató mucho de concientizar. A veces nos criticaban o nos minimizaban mucho en torno a este tema. Fuimos muy cuestionados, casi diciéndonos que estábamos pues en sí locos por estas ideas de tratar de concientizar, porque los gobernantes se estaban enriqueciendo. O sea, imagínense, pueblitos, municipios muy pequeños vivían con autoridades
sumamente millonarias con un montón de propiedades, y eso lo veíamos, le estoy hablando en escalas bien menores. Ya no te hablamos de todas estas escalas macros donde los gobernantes hacían lo que querían. Y tristemente la sociedad, lejos de cuestionar, normalizaban el tema de la corrupción. O sea, es que ya con que robe poquito, ya con eso es suficiente. Y no, o sea, yo creo que tenemos que agarrar conciencia. Por muchos años pasó eso, Otros con miedo por promesas de un empleo, cifras maquilladas en los medios y no hay pedo. Un momento, por favor. Ok, exactamente. Yo creo que pues mucho de esto también aunado en el que las personas, con tal de pues tratar de conseguir una chambita en las campañas políticas, pues viendo, esperando pues vulgarmente, ¿no? Se dice que el hueso, ¿no? Pero pues sí esperando esta parte, ¿no? De decir, no, pues vamos ahí a apoyar a tal, aunque entendiendo que localmente era una cosa bizarra que no debería de pasar, pero aún así apoyábamos a ciertos personajes, o se apoyaba a ciertos personajes que sabíamos que en el fondo no era su intención pues beneficiar a los grandes, a las grandes mayorías. De hecho, alguna vez yo criticaba, yo decía, o sea, Llegan los políticos a las colonias, en las colonias más marginadas, llegan en carros de 1 millón de pesos y hablando que les van a cambiar su situación económica o de vida, ¿no? O sea, cosas bizarras, pues, o sea, ¿cómo alguien que está en sábanas de seda, podemos pensar o imaginar que entiende lo que es vivir en la escasez, ¿no? Y entonces, pues todos, mientras saliéramos beneficiados de alguna forma, directamente o indirectamente, pues preferíamos no decir nada y normalizar estos sentidos. Me asiste la razón, todo es armonía porque nos une el fútbol. Viva mi bandera, hoy ganó la selección, los mexicanos a grito de gol. Sí, pues fíjense que el fútbol, digo, es un deporte que obviamente pues es muy emblemático en nuestro país. Es el deporte que más genera y más afición tiene. Pero luego, y todos hemos caído pues en este tema, todos hemos caído en el conformismo, en el que es nuestra distracción. Es nuestra forma de decir, bueno, pues está bien, pues el fútbol, nuestro equipo, que te digo, tristemente hay este sector privado que se ha enriquecido brutalmente de todo, de un deporte que para mí es muy lindo y muy emblemático, pero que han sido estas partes para utilizar como este tipo de distracciones para poder hacer lo que ellos quieran. Por ejemplo, en un partido de fútbol de la selección mexicana fue cuando hicieron lo de Luz y Fuerza del Centro, porque toda la gente estaba, creo que era en el Mundial, no me acuerdo en qué torneo era. Aprovecharon mientras que la gente pues estaba distraída en el fútbol y utilizaron para poder decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro mientras pues, que la gente estaba distraída. Y entonces han sucedido como muchos acontecimientos así, donde nos damos cuenta que el fútbol no ha sido más que una herramienta más de este sistema para tratar de distraer a la gente. Estemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos a... Bueno, aquí pues entramos al coro, a la redundancia de la canción, pero... pues es eso, al último es un tema, te digo, de analizar cómo hemos estado como mexicanos sumisos, como mexicanos, y nos distraemos muy fácil, pues, de lo que realmente interesa, o luego se nos hace muy sencillo nada más criticar desde el celular, pero nadie sale, nadie es activista, no les gusta el activismo, y yo creo que eso es un tema no de crítica, de reflexión, o sea, al último, si tú estás en la edad entre los 14 a los 25 años, tú eres ya la fuerza productiva, o vas a ser la fuerza productiva, o te estás preparando para ser la fuerza productiva de nuestro país. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tipo de México quieres? Y no puedes sentarte
solamente esperar a que el Estado solucione por sí solo. Primero tienes que empujar, presionar para que el sistema lo haga, porque si no, no lo va a hacer. Pues imagínense, si viven en la comodidad y nadie les dice nada, como era lo que sucede con la Suprema Corte de Justicia, que viven en la comodidad y nadie decía nada, pues ellos pensaban que todo estaba bien, cuando pues vas viendo que hay una gran masa de personas en la pobreza y una muy pequeña, pero muy pequeña minoría viviendo a costa del Estado. Y aunque suene cliché, pues el Estado es el recurso de los mexicanos, y tenemos no solamente la obligación, tenemos el derecho de poder exigir a nuestros gobernantes. Satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Soy habitante del llamado tercer mundo, un personaje más en este cuento tan absurdo, donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala. Sale muy caro verse guapa ante su patria. Esta parte, pues bueno, este tema de la primera dama siempre fue un tema muy controversial. Se llegaba a hacer hasta un tema faraónico, o sea, un tema en el que casi venían pleitesía, cuando realmente la esposa no había hecho los méritos para llegar a ese puesto. O sea, realmente no se tendría por qué reconocer como tal esta figura de la primera dama. De hecho, en la Constitución se supone que es algo simbólico. Pues sí, pues es la esposa, es la que acompaña, pero que en términos democráticos, en términos sociales, pues ella no tuvo esos méritos para llegar, pero sin embargo tenía las suficientes decisiones y tener suficiente poder para poder influir en las decisiones de gobernar, que yo creo que eso es donde entra la contradicción, y lo vimos muy claro en el periodo de Peña Nieto, incluso en el periodo de Fox y Calderón, que las esposas tomaron un lugar protagónico, cuando no tenían esos méritos para tener ese lugar protagónico. Luego ya les construyeron ahí el tema de meterlas en el DIF y cuestiones así, por esta parte humana, que sí, pues la mujer simboliza más esta parte, pero era más para justificar que la esposa tuviera influencia dentro del gobierno que lo que realmente realizaban. O díganme ustedes cuántas personas realmente salían beneficiadas del sistema DIF, ¿no? O sea, no, o sea, eran cosas que estaban muy bizarras y casi se llegaba a este sistema muy imperial, ¿no? De, la reina y el rey y todo era un aplaudidero y todo bravo y todo era felicidad, cuando pues afuera pues era otra realidad totalmente diferente. Cada elección el populacho es bombardeado con promesas, gorras de malla y camisetas, candidatos buena onda que no son lo que tú piensas, esperan convencernos regalándonos despensas. Fíjense que este tema de las campañas, pues sí, efectivamente llegamos a un estado, a momentos muy crueles donde ya era totalmente, dice aquel, Somoda y Gomorra, ¿no? O sea, era un desorden total. Había mucha gente que incluso ya esperaba que llegaran las elecciones porque ocupaban echarle el coladito a su casa o unas láminas. O sea, llegó un momento donde todos, me incluyo, o sea, toda la ciudad mexicana, caímos tristemente en este desorden democrático y condicionábamos nuestro voto a costa de promesas falsas, aunque sabíamos que era falso, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo peor, que entendíamos que lo que nos estaban diciendo era falso, pero aún así apoyábamos a costa y a cambio de un voto. Entonces eso era triste. Maldito aquel que dude de la democracia. No importa si en las urnas votan hasta los fantasmas. Se nos cayó el sistema, disculpen la tardanza. Resulta que han cambiado el resultado de la SAC. Este tema, pues obviamente se refiere, es muy claro que se refería a la elección del 88, cuando
por primera vez el PRI tenía una oposición real, o sea, tenía dos candidatos que eran oposiciones reales, fuertes, candidatos fuertes, que en aquel tiempo pues todo este tema de las encuestas o este tema estaba en pañales, no se aplicaba como tal en nuestro país. Ya había países más avanzados en ese sentido, donde las encuestas eran mediciones exactas y reales de cómo andabas en las campañas, pero en el 88 pues era más este tema de ir midiendo conforme a los comentarios, ¿no? De las gentes, lo que vivías, lo que palpabas en la calle. Pero esas primeras encuestas que se dan en ese tiempo, empezaban a ver que había candidatos fuertes como Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas. Y fue la primera vez que el PRI tuvo un contendiente fuerte, y más porque el que se vea más claro que iba avanzando más en el territorio pues era Cuauhtémoc Cárdenas, la primera oposición real, hasta cierta manera con unos tintes de izquierda. Yo dudo que haya sido totalmente de izquierda, pero con estos primeros tintes de izquierda ya se empezaba a visualizar que en ese momento el Frente Democrático, después se convirtió en el PRD, pues vendría siendo una especie de una oposición más clara, aunque era una mezcolanza entre todos estos que eran de izquierda radical con todos estos que de izquierda, centro izquierda priista, ¿no? Nuestra política es un chiste del sistema. Las finanzas de los tranzas se traducen en pobreza. La gente reza por milagros que no llegan y nos siguen dando pan para pasar las penas. Sí, pues es eso, o sea, es al último, el mexicano, muchos mexicanos con la nobleza, que es algo que caracteriza a nuestro país, con la esperanza de que pues, realmente existiera un cambio. Por eso cuando llegan personajes que tratan de hacer cambios radicales o que su expectativa es muy grande en términos de generar cambios, pues se van generando todos estos íconos, ¿no? Por eso ahí está el tema de Andrés Manuel. O sea, alguien que aunque haga poco, ya se resalta como un gran presidente o gran candidato, porque pues nadie hace eso, ¿sí me entiendes? O sea, tristemente el mexicano vive en esta lógica, pues. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Sí, el país de las maravillas. Te digo que es un país muy, pero muy surrealista, surrealista totalmente. O sea, de esas cosas que solamente en México suceden, ¿no? O sea, como por decir, como Díaz Ordaz prohibió el rock, pero su hijo pertenecía a una banda de rock, ¿no? O sea, te digo, estas cosas mágicas, ¿no? Que solo en nuestro país suceden. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. La revolución en mi país tiene dos fases. Primero discernir, después encapucharse. Aquí los guerrilleros y cantantes son igual de populares. Ambos tienen que cuidarse de los paparazzis. Sí, pues esto es una referencia al EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un tema muy, pero muy controversial. Yo en lo particular, mucho tiempo simpaticé con el EZLN. Luego después medio vi algunas cosas que dije, hay cosas como que no me convencieron mucho. Pero nadie puede dudar la importancia que tuvo Marcos y el EZLN en la historia de nuestro país. Fueron fundamentales, fueron piezas claves para debilitar a un PRI absolutista, donde tenían completamente el control de todo. Y que sí visualizaron, porque eso sí lograron visualizar, visualizar una problemática, un fenómeno que nadie quería ver, pero que estaba ahí, que era el tema de los derechos de los primeros pobladores de todas estas tierras, los pueblos originarios, que casi lo veíamos nada más como una fotografía en el folclore mexicano, pero que nadie le tomábamos la seriedad de que esas personas pues comían, vivían, y que había lugares en esos momentos de cuando surgió el EZLN que completamente era
sí, pues una normalización de un esclavismo moderno, ¿no? O sea, estaba muy complejo y ellos lograron visualizar, y Marcos tenía un don que era la palabra. Entonces este don, él sabía lo que implicaba. Cuando ellos hacen el surgimiento o el levantamiento del 94, ellos pensaron que se iba a empezar a sublimar en muchas partes de nuestro país. No sucedió, más bien hubo como un arropamiento más fraternal que revolucionario. Y esa parte, ellos entendieron que no iba a ser posible, no existían las condiciones para seguir alargando el tema de Armada. Entonces, pues decidieron mejor pactar, negociar, y Marcos se volvió más como este símbolo poético del último intento de una revolución en Latinoamérica. Y él entendió que su palabra era fundamental, a tal grado que se volvió, como dice pues la canción, todo un rockstar, ¿no? O sea, alguien que movía a las masas solo por el hecho de hablar, ¿no? De decir. Y él entendía que esa parte era fundamental para lanzar su mensaje. Si se cubren las matanzas con esmalte, se derrama sangre inútilmente. Indígenas tirados en montañas del sureste, calibres militares siembran muerte. Diciembre 22 del 97. Es que esta parte, híjole, son de las partes crueles, igual como el movimiento del 68. Hubo mucha ingobernabilidad. Cada quien había una falta de autoridad, y la autoridad quería a lo que costara implementar la justicia, o implementar lo que para ellos era justicia, aunque ellos le llaman daños colaterales que se iban contra la población. Y hubo lugares en nuestro país en diferentes momentos, porque aquí está hablando propiamente del movimiento zapatista, pero hubo momentos muy puntuales, ha habido momentos muy puntuales en nuestro país donde el Estado se va en contra de la población civil, justificando este argumento de los daños colaterales, ¿no? De pacificar, y en la pacificación pues hay daños colaterales. Entonces, nadie decía nada, nadie podía opinar de eso, porque sabías lo que podía implicar el opinar sobre esos temas. No esperamos la respuesta, sabemos que nadie contesta las canciones de protesta. Solo señalo lo que a todas luces nos molesta, pues duele ver a mi nación con esta herida abierta. Es el país de las... Exactamente. Pues nadie contesta. Eso es lo que políticamente es correcto, y yo creo que ya no estamos en los tiempos de políticamente correcto. Y es lo que les digo, es cuestionar, pero también tener los argumentos de cuestionar, y también priorizar los temas principales que nos acogen. Un ejemplo, y les digo, no porque esté en contra de la agenda progresista social, de este tema, de la igualdad. No, yo creo que eso es fundamental. Pero yo creo que en nuestro país hay dos temas fundamentales, lo que es la seguridad y lo que es la pobreza. O sea, yo creo que esos dos temas que van muy de la mano, pero muy, 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 muy de la mano, para que ese fenómeno creciera, la inseguridad. Y yo creo que primero tenemos que lograr tener una estabilidad, y ya luego ya temas sociales. Yo creo que ya es más fácil que la gente ya esté más tranquila mentalmente en torno a todos estos temas económicos, y pueda pensar en otras cosas, ¿no? Mientras, yo creo que se sigue viviendo en un estado donde las personas estamos más preocupados por qué comer mañana que otros temas, ¿no? Maravillas, pan y circo para todos, 6 años más de pesadillas. Perdonen que el final feliz no exista, es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Sí, y luego la imagen pues te va trayendo en donde, pues independientemente de cómo están las cosas, pues ya, pues avancemos, ¿no? Porque al último también, o sea, el mexicano por sí solo, por una forma cultural, somos esta parte, ¿no? Alegre. De hecho, hay registros desde que llegaron los españoles que decían, es que los indígenas toman algo que los vuelve muy alegres y parece que están endemoniados, aunque se referían que era el pulque cuando lo tomaban. Entonces pues eran unas fiestotas, ¿no? Como mexicanos. Pero es parte también de nuestro tema cultural.
Los felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Yeah, la justicia. Esos scratches. Muy bien, banda. Pues esto fue el de la banda Bastón, El País de las Maravillas. Era una canción que ya traía rato queriendo reaccionar a ella. Porque es una canción que, aunque te digo, es corta en tiempo, pero tiene ciertos mensajes muy críticos sobre el sistema político y el sistema social de nuestro país. Y esto pues nos tiene que llegar a la reflexión, les digo, a priorizar ciertas cosas en nuestra agenda como sociedad. Yo creo que lo fundamental, les digo, es primero que no exista hambre en este mundo, exclusivamente en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues es una canción que ya se hizo ya varios años que se realizó. La banda va a ser una banda muy emblemática en el rap mexicano. Y que bueno, que esta es una de las grandes joyas para mí, para mi criterio. Porque les digo, hay mucho rap que es muy emblemático, un rap que es más como Guns. Pero a mí me gusta mucho luego este rap que es más reflexivo, donde te lleva a decir, ok, güey, ¿cómo estamos como sociedad? ¿Y cómo podemos mejorar ante esto? Entonces, es un tema de reflexión, banda. Sale, bandita, espero que les guste. Si creen que la banda Bastón y la canción El País de las Maravillas es una de las canciones más emblemáticas en cuestión de análisis social en nuestro país, pónganle en los comentarios. Bye, bandita, suscríbanse, banda, bye.